¿Cuándo de aguantar y por qué? ¿Cuándo de aguantar la mujer para que se le respete de una vez? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. 12 horas, 7 minutos del sábado, 9 del 9. Hay que jugarle al 9, ¿ok? Estamos acá como todos los sábados al mediodía haciéndoles la compañía del sábado de limpieza, la compañía del sábado de matecitos, la compañía de un poquito de relax o tal vez trabajo, como ustedes nos quieran contar. Pueden mandarnos mensajes al 11 31 26 0887. 11 31 26 0887. Estamos en la tribu, esto es La que nos parió. Estoy acompañada por Moni. Hola Moni, ¿cómo estás? Hola Jime, ¿todo bien? Buenos días, buenas tardes, buenos mediodías. Buenos días, buenas tardes, buenos mediodías. Acá yo estoy, pero comiéndome una factura que nos dejaron los chicos de por el mismo camino. Ay, Dios mío, qué feliz que soy, fanática de las que tienen ricota, mucho dulce. Estoy... La revancha. Sí, es la revancha. He conseguido mi factura con ricota y soy la persona más feliz. Hoy, la verdad, no me importa nada. No me importa nada, soy la persona más feliz del mundo. Espero, Vicky, que vos estés en la misma. Estás muy feliz por lo que veo. No, me gustó esto de las facturas y las revanchas. ¿Todo bien? Todo bien. Acá hemos tenido más suerte que vos, que casi te pisan antes de venir. Tremendo. ¿Querés les cuento, sí, los oyentes. Dejé el auto con balizas, no el fila, porque bajé a buscar una cosa a un lugar y cuando volvía para subirme venía un auto de frente y yo, me acerqué a mi auto para subirme y el señor que manejaba no frenó, me tiró el auto encima. Si yo no me corría, supongo que no me iba a pisar, pero me lo tiró a menos de 1 metro de distancia. Y cuando le dije, ¿no ves que estoy subiendo? Le pregunté, ¿no ves que estoy subiendo? Me dijo, no, pero ¿no ves que estás en doble fila? Y me dijo algo que puedo pensar que fue para él un insulto. Me dijo mogólica. Está de moda creer que eso es un insulto, aparentemente. Tremendo. No sé si se enteraron que hemos tenido esta semana muchas expresiones en contra de usar la palabra mogólico como insulto, porque ya sabemos quién, el candidato del que todos hablan, usó la palabra como insulto. Vamos a decirlo, Milei, porque después también hay un grupo de chicos que ahora claramente se me fue el nombre, que creo que es Interpelado con X, que es un grupo de chicos que hacen de chicos y no tan chicos, entre 20 y 30 años, productores, editores, de todo de medios de comunicación, que hacen videitos en las redes sociales en donde van y le preguntan a las personas acerca de cosas de la normalidad, cosas por ahí de la actualidad, cosas de el conocimiento de cultura general, como por ejemplo frases de Mirta Legrand, y les preguntan frases de Mirta Legrand y dice, ¿quién dijo esta frase? Si te ven mal te maltratan, todos dicen Mirta. Ahora cuando dice, ¿quién dijo esta frase? Todo lo que debería ser público será privatizado, te dicen, no sé, Milei, y no. Y te van aclarando, está muy bueno, Interpelados Ladox con X. Después pasamos bien el nombre para que lo sigan en Instagram y en TikTok, porque está muy bueno seguirlos, porque también hacen es una buena forma de hacer campaña desde la militancia, que es algo que varios nos hemos estado preguntando en estos días. Sí, de cómo hacerlo, ¿no, Jime? Nos venimos también interpelando las PAM, que somos las personas adultas mayores, sobre cómo hacer, porque en realidad sin ser violentas, sin ser agresivas, porque a veces te lleva a la violencia cuando vos estás hablando y la ignorancia te tapa, entonces decís, yo no puedo seguir hablando, y sin embargo sí hay que seguir hablando, más que nada escuchando y con la mayor paciencia posible. Y estos chiques están haciendo un trabajo realmente muy interesante, porque llega. Sí, a veces no solo, está bueno porque además tiene muchas views en YouTube. Hace 5 años estoy hablando, con suerte, hace más, como 10, en lo que es TikTok, y está interesante no solamente porque llega a las juventudes, sino también para que le llegue a todos. No solamente la violencia que uno a veces cae porque está, ya no sabe qué decir y no tenés otro recurso, sino también porque muchas veces,
te llevan hacia la violencia. A mí me pasa que me cuesta mucho escuchar a Ramiro Marra. Cada vez que lo escucho cuando lo entrevistan es como que lo tengo que sacar porque se pone de una manera que Claro. yo no puedo escuchar a esta persona, me violenta escucharlo. Y el otro día escuché en un programa nuevo que hay en Gelatina, que le hicieron una entrevista, si lo pueden buscar, se llama Tugo, el programa, está la entrevista, y no, o sea, lo pude escuchar la entrevista entera, está muy bien como la abarcó Nico Goodman y muy interesante la forma en la que habló. En ningún momento tuvo que Marra hacer de sus artimañas violentas que usan constantemente, así que la verdad es muy interesante para quienes quieran ver a quienes nos estamos un poquito enfrentando en estas próximas elecciones. En el día de mañana va a haber elecciones en Santa Fe, pero de eso no les vamos a hablar ahora. En este momento les vamos a dar pie a lo que sí se habla seriamente en este programa, que son las noticias. Y estábamos hablando un poquito al comienzo del programa, también en los mensajes que les estuvimos mandando para que se sumen a escucharnos, de una noticia que se hizo eco esta semana en varios espacios, que es cuando el negacionismo pasa a ser un acto. El acto que se realizó en la legislatura en el día lunes, que fue armado por Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta por la Libertad Avanza. El acto se había preparado y se había convocado como un homenaje a las víctimas del terrorismo. Y paralelamente se hizo un acto afuera, o sea, se hizo una manifestación de los grupos de derechos humanos y de muchas personas a pie que se juntaron en la puerta de la legislatura, sí, en contra de este acto. Sí, sí, se intentaba también que no se hiciera, que no se llegara a hacer este supuesto acto de reivindicación o de apoyo o a las víctimas de un supuesto terrorismo, que estaríamos avalando la teoría de los dos demonios. Sí, es complejo cuando te empiezan a hablar porque te lo dicen, bueno, es un acto en conmemoración de las víctimas del terrorismo, y como en el acto, Victoria Villarruel se cuida de todo lo que está diciendo, pero después en las apariciones que estuvo haciendo en el resto de los programas de televisión, después post acto, terminó diciendo cosas terribles acerca de Estela de Carlotto. La verdad, a ver, duelen muchísimo. Es verdad que es verdad que hubo violencia, pero el volver, lo importante de entender es que no es que estamos en contra de que se haya hecho un acto por las víctimas del terrorismo, sino de volver a plantar esta teoría, como decías, de los dos demonios, de que hubo una guerra en realidad. Simplemente no decimos que no hubo guerra porque no estaba la fuerza estatal, no estaba la fuerza de la fuerza militar como para que fuera otra guerra, no habían las armas, y que además los que debieron ser juzgados, que sí, ponele, o sea, vos cometiste, no sé, cualquier atentado que hubiera cometido tanto los grupos armados de ese momento, Montoneros, SERP y varios más que hubieron, que fueran condenados, fueran tratados en un tribunal civil y no en tribunales militares, que ahí está el problema, ¿no? Y por ahí es donde decimos no fue terrorismo, sí es terrorismo de Estado el que se cometió posteriormente. Exactamente, y tener en cuenta esto que tanto tiempo le dimos bola, le dimos pie, hablamos, compartimos, comentamos, que es el hecho de que la violencia justifica, o sea, no es idea responder con violencia, porque si no estás como constantemente justificando la violencia, con más violencia. Tal cual. Y no es el camino, la verdad. Es algo que tal vez mi generación, como la de Vicky, crecimos así, o sea, nacimos en democracia, crecimos en democracia, y es como, bueno,
medio que lo tenemos en nuestra memoria toda la vida así, pero por ejemplo, yo recuerdo muy de los 90 todos los actos que se hacían, los scratches. Recuerdo que había muchísimo contenido audiovisual acerca de la dictadura. Bueno, la noche de los lápices. ¿Y vos me vas a decir que los pibes de la noche de los lápices eran terroristas? Esas cosas son las que, sí, obvio, hubo, sí, no te voy a decir no hubo, y seguramente hubo fracciones de lucha armada, porque era una época en el contexto mundial, porque tampoco vamos a decir solamente acá hubo, en el contexto mundial hubo fracciones armadas que se rebelaron en contra de muchos gobiernos, pero siempre, bueno, tener en cuenta la violencia que hubo en la Libertadora. Si vos prohibís directamente hablar de determinados personajes políticos, y también estás ejerciendo violencia hacia el pueblo, y bueno, sin contar con todo lo que era las políticas económicas, pero después tenés una respuesta del pueblo que tomó armas, que además fueron los menos, y se sabe, y me vas a decir que era antiterrorismo a secuestrar a pibes de 16 años, y entender eso, porque tal vez no somos conscientes. O sea, yo veo ahora a alguien de 16 años y para mí es un nene. La conciencia política que tenían esos pibes y el riesgo que corrieron y que perdieron la vida en muchos casos, como tantas otras personas, la verdad es doloroso. Es doloroso, es difícil de creer. No sé qué te pasa a vos, Vicky, con todo esto. Sí, es doloroso, es bueno, es un momento para estar organizadas, ¿no? Organizados, compartir, pensar cómo evitarlo. ¿Cómo evitarlo? Sí, porque pasan cosas, esto, digo, como que se ve todo el tiempo en la calle, ¿no? Como los discursos de odio vienen permeando hace un montón de tiempo, ¿no? Esto no es nuevo, pero bueno, volver o sea, seguir construyendo lazos de solidaridad, ¿no? De compañerismo en los distintos espacios, de cuidado, de escucha. Totalmente. Y de respeto a las diferencias, sí, que es eso de la democracia, ¿no? Sí, bueno, sí. Podemos no estar de acuerdo en un montón de ideas, pero las diferencias se conversan, digo, de lo más chiquito a lo que puede ser más amplio, ¿no? Exactamente, y justo en cuanto a esto, integrantes de un coro del espacio cultural Nuestros Hijos de la Asociación de Plaza de Mayo, de Madres de Plaza de Mayo, denunciaron que fueron hostigados por un militar retirado. Y esto que es muy importante, que dicen que es el sector nostálgico del terrorismo de Estado se siente habilitado para decir lo que piensa y desea. Y eso es algo que también se está viendo, oliendo, sintiendo en estos tiempos, ¿no? También en otras noticias, tenemos noticias del barrio. Sigamos justamente con el tema de la violencia. Pasamos a Villa Crespo, que luego de 7 años comenzará el juicio oral finalmente al tirador de Villa Crespo, que este ataque fue en marzo, llamado Alejandro Sider. El ataque fue en marzo de 2016, recordamos, en la Casa Política. Esto es en Murillo, no, la otra, bueno, no me acuerdo la dirección exactamente, ahora me fijo. Este hombre atacó, aparte lo supimos todos, pues estábamos ahí, atacó a balazos a 2 compañeras, Flor y Dayana. Digamos que esto no terminó en tragedia porque, bueno, no terminó, pero él estaba en el edificio de enfrente, se dice, y se dio en el marco de un permanente hostigamiento. Recordemos 2016, cuál era la presidencia, quién gobernaba en la ciudad de Buenos Aires, en el hostigamiento a la militancia política que tuvo el ministro Patgay, que hablaba de la necesidad de extirpar a la grasa militante. Lo importante que son los discursos de odio, que es algo de lo que hablamos también la semana pasada. Pueden ir a Spotify a escuchar los recortes del programa que ya están subidos. Recuerden que los subimos siempre a Spotify o a YouTube si quieren volver a escuchar algo que se perdieron. Y esto que vos decís muchas veces se dice, y cuando lo ves avalado por el Estado, tampoco sentís que al decirlo alguien vaya o sea, te sentís impune, ¿no? Claro. Ese es el problema con estas situaciones. También, no sé si
Vicky, ¿nos querés comentar alguna noticia? ¿Tenés alguna noticia en cola? Si no, sigo, Bueno. sigo con noticias. Por ejemplo, hoy nos comentaba esta noticia, nos la manda Vicky Rodríguez desde el más allá, que ya está. Si tenemos suerte, la semana que viene volvemos a tener a Vicky con esta sección, que habla acerca del Día Mundial de las Falsas Denuncias. Va a haber un evento en el Parque Lezama y una concentración en diferentes ciudades del interior. El objetivo de esta iniciativa es socializar la palabra del denunciante. Esto es acerca de las diferentes denuncias que se generan a veces, y que muchas veces también se etiquetan, ¿no?, como falsas denuncias. Entonces está bueno que se puedan hablar, socializar y tratar. De esto habíamos hablado en el grupo durante toda esta semana también, de las falsas denuncias, y si todo sale bien, la semana que viene tal vez tengamos entrevistades para hablar de este tema, si no durante el mes de septiembre, justamente acerca de esto que nos comentaba Vicky antes, de Vicky Chirico, Vicky Rodríguez, te tengo acá y me confundo igual, de las falsas denuncias. Exactamente. Lo importante que es tener en cuenta, y lo importante que es por eso poder confiar en el Poder Judicial, y las problemáticas que tenemos actualmente, ¿no?, para poder tenerle confianza, no solamente en cuanto a lo que podemos ver determinadas personas que sean seguidoras de un color político, sino que también en cosas mínimas como este juicio que estás hablando vos pasó 7 años, años hasta que haya un juicio. Una barbaridad. Esto fue en la calle Padilla, en Padilla del 800, Padilla de Acevedo, entre Acevedo y Malavia. Otra de las noticias que nos llegan es que la legislatura no pudo tratar la modificación al CUR. Sabemos todo lo que se está trabajando a través de las organizaciones para que se pueda modificar el Código de Urbanización en la ciudad de Buenos Aires, y el oficialismo no quiso, por lo cual tienen una mayoría, no se pudo tratar, así que los inquilines siguen sufriendo, los avatares, porque está realmente muy complicado el tema en la ciudad de Buenos Aires. Hay alquileres de un ambiente por 150.000 pesos, o sea, es terrible. Y en sí, ¿vos tenés info, Moni, de qué trata lo que se había presentado en la legislatura? Sí, habíamos visto que hay 2 temas principales que son los que se quieren modificar. Uno es la extensión de los contratos de alquiler, que de 3 años quieren que pasen nuevamente a 2, que es una barbaridad, porque en realidad 3 años se pasan muy rápido en la vida de cualquier persona que está alquilando, además, como para moverse de ahí. Y después son los reajustes. A ver, ¿qué cada 4 meses decían, ¿no? Es una barbaridad. Sí, la verdad es muy difícil. Yo escuchaba que muchas decían, esto es porque también los sueldos aumentan cada menos tiempo. Sí, pero ¿qué sueldos? No todos tienen la posibilidad de tener un trabajo en blanco con un sueldo que les aumente. Entonces es como muy ilógico. Estuve viendo también en las noticias en la semana que en entrevistas, le hacían entrevistas a personas que trabajan en la calle, vendedores de chipá o vendedores ambulantes, y te decía, o sea, explicaban el hecho de que no podían pagar el alquiler, de que encima al no tener un trabajo registrado, a veces tenían que estar viviendo en un hotel o alquilando habitaciones, y la complejidad que eso representa también, ¿no? Por supuesto, pero además esto lleva a que Leandro Santoro, que es uno de los candidatos para jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, una de las cosas que está proponiendo es reglamentar lo que es los alquileres temporarios. Porque en realidad la gente, no quiero ser mala, pero a ver, si hay más de una propiedad, si hay 5, 6 propiedades, hay legisladores que tienen 6 propiedades y que están legislando hoy en la legislatura, valga la redundancia, que no quieren estas cosas porque no les conviene. Entonces los tienen en las aplicaciones internacionales a valor dólar. No quieren que venga un argentino o cualquier poblador de la ciudad de Buenos Aires a alquilar con 3 años, que lo lleva a tener. Sí, hay que reglamentar, chiques. O sea, esto no puede seguir sucediendo. Me parece que dentro de la plataforma de Leandro Santoro es algo muy rescatable eso. Va a haber un plenario inquilino en el día de hoy, a las 20 horas. Vamos a subir la convocatoria porque también está bueno, porque tienen diferentes hay formularios, no me sale
formularios, así que me parece más interesante que podamos compartirles la convocatoria por las redes sociales, así pueden estar al tanto de este plenario inquilino. Según tengo entendido, es a las 20 horas a través del Meet, virtual, el encuentro, así se pueden ir sumando, y quienes estén interesados, si nos pueden escribir a nuestro Instagram, @laquenosparió, y si no, nos mandan un mensajito, qué rarísimo me salió el mensajito. Nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 11 31 26 0887, 11 31 26 0887. Hablando de el alquiler temporario, sí, y la regulación en Nueva York, hicieron una regulación de alquiler temporario. Es de la intendencia, o sea, es Nueva York. Claro, sí, pero es como, viste que todos mirando para el norte y diciéndote, justo en el norte salió esta semana justamente porque es importante que tengamos en cuenta que hay estados que regulan y no por eso es además, porque hay que rendir impuestos además, o sea, más allá de como dice Javier Milei, de la propiedad, hay un derecho social, y el derecho social es justamente eso. Si todos estamos pagando IVA en la leche, por ejemplo, en el pan, en cualquier tipo de producto, que por ahí tampoco se debería, pero si todos lo estamos pagando, ¿por qué no vamos a tener que pagar por una propiedad? O sea, sí, paguemos, ganemos menos, qué sé yo. Es importante también el hecho de la regulación, porque al no estar regulado, al no tener registro, o sea, al no tener, cuando pagás tenés que pagar en mano y no tenés ninguna devolución, ningún ticket de qué fue lo que pagaste, está todo súper en negro, y cuando te piden dólares es ilógico. Algo del Malón de la Paz, que recordar que siguen en la permanencia pacífica ahí en Plaza Lavalle, para que quienes quieran y puedan pasar. Todos los domingos se hace una asamblea plurinacional, siguen invitando organizaciones o gente autoconvocada. Y en el día de ayer comunicaron que siguen reclamando el restablecimiento del agua que sacaban de una canilla de ahí de la plaza, que les cortaron el agua. De esa manera podían... ¿Cómo puede ser sí, eso? Terrible. Podían, hacer sus desayunos, el almuerzo, tomar agua. Tener agua. Te están pidiendo que si alguien puede acercarse, si pueden acercar, pueden llevar bidones de agua o botellas. Y siguen realizando actividades todas las semanas. Y no los han recibido. No los han recibido, claro, la totalidad, de senadores y diputados sí han tenido reuniones con los bloques de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda. Están haciendo visitas y articulaciones con distintas universidades. Siempre hay algunos pequeños avances que logran con su lucha, digamos, pero no están... No lo que esperan ni por lo que están luchando. Sí, exactamente. Sí, después hay otra noticia contra YPF, que está siendo cada vez más atacado esto. Volvieron, estábamos hablando de Nueva York, volvió la jueza neoyorquina Loretta Preska a obligar a pagar a la Argentina por la expropiación de YPF, ya que Burford Capital reclama $16.000 millones. Sí, es gracioso, paradójico, que compraron Burford Capital, o como se diga, compraron la deuda. Y es como, dale, o sea, estás reclamando y vas a la justicia por haber comprado una deuda. Esas cosas, la ruedita financiera, la verdad, es algo que nos supera. Hay otras instancias, y por lo que tengo entendido, Argentina se presentó al resto de las instancias, o sea, como que va a seguir reclamando. Además que está algo que no correspondería. La verdad, algo totalmente ilógico. Ese fue nuestro recorte arbitrario de las noticias semanales en La que nos parió. Quédense escuchando, porque este programa va a ser casi un especial democrático. Vamos a estar hablando del golpe de Estado de Chile, vamos a estar hablando acerca de un evento que se va a generar, Democracia Viva se llama, ahí viendo bien cómo es que se va a armar y quiénes van a estar participando, y también Moni nos va a traer otras miradas de la democracia, pero en todo el continente. Ampliemos la mirada con Moni, como lo hemos hecho tantas otras veces. Quédense escuchándonos acá en La Tribu. FM 88.7. Lo que conoces, lo desconocido. La tribu, el sonido del deseo.
Encendido. No, 9 del 9 es el día, ya lo dije, estoy contenta porque es 9 del 9, 12 horas 35 minutos, ya es el momento en el que empezamos en el que no sé si me tomo un mate o me pido unas empanadas, ahí estar, ese es el momento. Por suerte hace 18 grados, si estás caminando por afuera puede ser que te dé un poquito de sed peligrosa y digas, bueno, sale la birrita del sábado y arrancamos, pero acá adentro en el estudio estamos full mate, y full mate porque bueno, han escuchado la voz de nuestra compañera Germano Charrúa. Así es, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, Lea. Bueno, hoy ¿por qué te tenemos aquí? Contanos. Y vengo a inaugurar una columna acá. Nunca había hecho una columna, así que estoy muy, muy feliz de poder hacerlo. Bueno, como bien decías, hoy es 9 de septiembre y el lunes es 11 de septiembre, ¿no? Claro. Tiene como bastante sentido. Tengo bastante sentido, bien. Perfecto. No, me hacían señas. Bueno, y vengo a hablarles eso de que este 11 de septiembre, lunes, se cumplen 50 años del terrorismo de Estado en Chile. No me voy a entrar mucho en ese día ni en el contexto histórico, porque como dijiste antes, Jime, Moni en un rato va a estar hablando de el Plan Cóndor y que tiene que ver mucho con esta fecha, el 11 de septiembre, ¿no? Así que vengo a contarles que a 50 años del golpe, y acá hago un paréntesis, que este año en Uruguay, ya lo dijimos al aire, pero bueno, como la oyentada se renueva, este año en Uruguay se cumplieron 50 años del golpe de Estado el 27 de junio, ¿no? Entonces, lo que vengo a compartir un poco es esta actividad que se juntaron un grupo de chilenos y chilenas y uruguayas y uruguayos, estuvieron trabajando en estos últimos 2 años para generar actividades, generar un diálogo, entre otras cosas, que bueno, ahora vamos a estar escuchando y les voy a estar contando un poco también. Y en este caso estuve en comunicación con Marta Cisterna, que es la directora de Casa Memoria José Domingo Cañas, un espacio de memoria en Santiago de Chile, que me da mucha pena que no la podamos tener en vivo, pero bueno, claramente hoy a esta hora tiene una actividad como lo va a tener toda la semana, porque bueno, el 11 de septiembre. Entonces estuve hablando y haciéndole un par de preguntas, y le preguntaba al principio cuáles fueron las similitudes y diferencias de ambas dictaduras, y qué le parece en qué se diferencian las respuestas dadas por sus respectivas sociedades, ¿no? La chilena y la uruguaya. Y lo que Marta me contaba es que, bueno, para ella las dos dictaduras fueron muy similares, porque lo que se aplicó fue el terrorismo de Estado, queriendo eliminar determinados movimientos políticos, cosas que sabemos. Y lo que me decía es que, escuchando relatos de los sobrevivientes, es que son bastante similares con respecto al aparato represivo, con respecto lo que se instala, las diferencias es, claro. Es lo que ahora voy a contar. Que en el caso chileno, lo que se instaló en el 73 fue el modelo neoliberal, y le pareció que es el país que lo logra y que después fue perfeccionado por los diferentes gobiernos de la pseudo transición a la democracia que tuvo Chile, ¿no? Y las diferencias de respuestas dadas por las diferentes sociedades tiene que ver con la historia de cada país, me decía ella, ¿no? Que en Chile se terminó con la historia colectiva, con lo colectivo en general, porque el neoliberalismo es tan brutal que termina quizás con el sentido de lo colectivo, que a ella le daba la sensación de que Uruguay, en este caso, todavía tenía un poco de la tradición de lo colectivo, que lo veía mucho en el cooperativismo. Que otra diferencia es el caso de Argentina, que claramente tiene políticas de memoria, y eso es algo que en Chile no ha pasado. Claro, la gran diferencia es que en Argentina el primer gobierno que hemos tenido no fue
automáticamente neoliberal, sino que el neoliberalismo vino de la mano con Menem. Tuvimos como una mini transición en la cual no fue todo tan cerrado y tan de solo pensar en uno mismo, que es el tema del liberalismo, tiene eso de no es uno mismo la palabra que quiero buscar, sino el individualismo, que te termina convirtiendo tan individualista, y es un pensamiento súper afianzado en una gran parte de la población chilena, a diferencia tal vez de Argentina y Uruguay, que ha podido generar más pensamiento colectivo. Exacto. Bueno, y lo que me contaba también es que en Chile eso no se da, o sea, los espacios de memoria, por ejemplo, Casa Memoria José Domingo Cañas, están divididos en bienes, son de bienes nacionales. Por ejemplo, la Casa Memoria José Domingo Cañas es del Ministerio de la Vivienda. El Estadio Nacional Víctor Jara son del Ministerio de Deportes. O sea, no tienen una identidad que las aglutine. Ajá. O sea, me decía, en eso las políticas han fallado rotundamente. Bueno, también eso tiene mucho que ver, perdón que te interrumpa, con cómo fueron las políticas que se fueron dando y cómo fueron las salidas de estos gobiernos de factos en los diferentes países, tanto en Argentina como en Uruguay y en Chile en este caso. Estamos hablando, está Lea haciéndonos una columna, trayéndonos información acerca de los 50 años de la dictadura chilena, pero también con correlación con el aniversario de la uruguaya, que como el 27 de junio. ¿Y a cuánto fue también? También 50 años. Por eso es que hacen años. Esta actividad que un poco más adelante nos va a contar Marta. Y ahora, hablando de impunidad, esto es lo que me contaba un poco Marta. En Chile todavía no se reconoce por parte del Estado de Chile la violencia político-sexual, por ejemplo. De hecho, un caso que se zanja ahora recientemente por violencia político-sexual es el caso que se presenta. Son las mujeres que sufrieron la violencia político-sexual. Hubo un fallo, pero el tribunal cataloga el hecho como violencia sexual. Y la violencia sexual es algo que es muy distinto a la violencia política, porque de alguna manera le quita responsabilidad al Estado de los crímenes cometidos, ¿no? Cuando es violencia sexual, es la violencia de un sujeto, un grupo de sujetos, contra una persona. Al ser una violencia política sexual, que es lo que dicen las compañeras y es lo que estamos levantando nosotros como concepto, estamos hablando de que aquí hubo una intencionalidad por parte del Estado de causar daño mediante ese tipo de violencia, ¿no? Entonces, bueno, a 50 años yo veo que somos un país en donde lo que ha primado es la impunidad, en donde no hemos encontrado a todos las y los detenidos desaparecidos, un país que recién a 50 años tiene un plan de búsqueda que dista mucho de ser un buen plan de búsqueda, ¿no? Porque ese plan de búsqueda no implica la desclasificación de los archivos de las Fuerzas Armadas y del Ejército, de las Fuerzas Armadas en Chile. Veo un país en donde se está levantando fuertemente el discurso fascista que justifica los atentados contra la dignidad de las personas, donde va ganando terreno una derecha, una extrema derecha. Ese es nuestro país a 50 años, lamentablemente. Bueno, eso, ¿no? Donde va ganando terreno una extrema derecha. Sí, lo que no me parece menor, no sé, hablar de esto hoy, acá hoy también en Argentina, de cara a las elecciones, ¿no? Como, qué miedo. Bueno, también le pregunté cómo se posiciona la juventud, y bueno, lo que me decía un poco es que bueno, que ella cree que hay grupos, porque con todo este avance de la extrema derecha, y realmente me preocupó y quería saber cómo lo veía, y ella ve de que hay una juventud que se organiza, que sí está interesada por temas de memoria, pero claro, me decía, si esto no va junto con una política de memoria que implique una formación en derechos humanos y memoria en las escuelas, en el colegio, en las universidades, si no hay políticas de memoria, no se puede seguir adelante, básicamente, y sin
no hay una política de memoria, no llega a los jóvenes o llega de manera muy marginal a través de los sitios de memoria y bueno. Exactamente. Como siempre decimos, en un nicho, ¿no? Claro, y además que Argentina tiene la organización de madres y abuelas de Plaza de Mayo, que eso quizás es lo que hace una diferencia abismal entre lo sucedido en Chile, cómo se recompuso la democracia, y en Uruguay también. Exacto, sí. E hijos, pero también yo creo, ¿por qué digo, cito lo de hijos? Porque, volviendo al recuerdo que yo decía anteriormente de los 90 y de vivir quienes más actos habían hecho y quienes más habían representado, era esa rebeldía de los hijos de los desaparecidos en esta dictadura, que en ese momento tenían la edad clara de la rebeldía en la cual la juventud y esa fuerza como para poder movilizarse y hacer todas las actividades que pudieron hacer en esos momentos. ¿Y por qué lo hicieron? En gran parte también, que es un estigma que se genera mucho cuando las familias, por ejemplo, en los casos en los que mueren chicos de sobredosis, que las familias no hablan, que es el estigma de que acá se pudo trabajar, algo habrán hecho. Entonces, los hijos, al tener a las madres y a las abuelas, tuvieron también un apoyo de cierta parte de la población, bancándolos y no diciéndoles, bueno, algo habrán hecho tus viejos. Sí, durante un montón de tiempo hubo una parte más visible, que es la que salía en la tele durante el neoliberalismo acá en los 90, que decía esto de algo habrán hecho, pero igual aún así tuvieron una compañía popular y hubo una gran parte del pueblo, repito, que salió y acompañó esto. Pero en los otros países es como este estigma de, bueno, no es que tus papás se murieron luchando en contra de un estado represor, sino es que tus viejos eran unos subversivos locos y bueno, los mataron. Entonces es muy diferente ese diálogo. Y el juicio a las juntas también. Bueno, ¿no? también el haber juzgado, esa es la gran diferencia. Eso. ¿A quién vas a juzgar ahora, 50 años después? Tal cual. Bueno, eso también me contaba un poco, pero creo que va a quedar por fuera. Lo que sí quería comentarles es que, bueno, le pregunté cómo fue que se juntó el MUME, el Museo de la Memoria, este espacio de memoria en Uruguay, y la Casa José Domingo Cañas, y qué objetivos perseguían, y acá me contaba un poquito. Bueno, con respecto a la articulación entre el MUME, el Museo de la Memoria del Uruguay, y la Casa José Domingo Cañas, nosotros tenemos un trabajo de años con el MUME, con Elvio concretamente, con la Fundación Selman Miquelín. Formamos parte de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y por ende a la Red Latinoamericana y del Caribe, y a la RESLAC, a la Red de Sitios de Latinoamérica y el Caribe. Entonces nos conocemos hace rato y teníamos muchas ganas de generar un proyecto conjunto, entendiendo que las dictaduras nos afectaron a todos y todas, y además entendiendo que nuestros países tuvieron personas extranjeras que participaron del periodo de resistencia a la dictadura, pero después, conversando, nos dimos cuenta que también había muchos uruguayos que se vinieron a refugiar a Chile y a aportar con el gobierno de la Unidad Popular antes del golpe. Y también entendimos que hubo una comunidad importante de chilenos y chilenas que se fueron al Uruguay y que estuvieron en Uruguay cuando en Uruguay terminó la dictadura. Entonces, bueno, a partir de ahí surge este proyecto. Nos planteamos salir de la mirada centralista y esta mirada nacionalista, y pensamos que era importante que pudiéramos trabajar un proyecto que hablara del sentir latinoamericano, que hablara de que las dictaduras se instalan en la región, que no fueron fenómenos de un país, y que las prácticas de los terrorismos de Estado se repitieron en nuestros países, y que hubo procesos de resistencia y de solidaridad que nos unieron como países. Entonces, nuestro objetivo fue el relevar las solidaridades y las resistencias que nos hermanaron y que nos siguen hermanando. Bueno, ahí la escuchábamos y bueno, eso, ¿no? Como lo que los hermanó, y también le pregunté, bueno, ¿cuáles fueron los aprendizajes, ¿no? de esta unión y de esta unión en este proyecto. Y me decía, bueno, que tenía muchas cosas en común, que fue muy lindo trabajar
intergeneracionalmente, porque por ejemplo Marta es hija de desaparecidos, hay gente más joven, hay gente que estuvo detenida o que es exiliada política. Bueno, aprendieron de las culturas, de combinar técnicas, del trabajo territorial de cada país, de los procesos de memorialización de cada país. Y algo que quería destacar, que ella me decía, es, bueno, conocer a uruguayas y uruguayos en Chile. Conocer su sufrimiento, conectar con sus familias, que fue a raíz de todo este proyecto, me decía que fue un gran aprendizaje y que bueno, que está siendo muy emotivo todo esto este año. Bueno, ellos fueron a Uruguay ahora el 27 de junio para todas esas actividades, así que después vamos a estar compartiendo en redes y capaz que un poco en la agenda el resto de las actividades que hay tanto acá en Argentina y que va a haber en Chile, y decir memoria, verdad y justicia y nunca más. Y nunca más. Exactamente. Lea, una consulta. ¿Son uruguayos que están viviendo en Chile también con los que se juntaron? ¿O que viven no. Que fueron allá a encontrarse con ellos? Se encontraron y muchos encuentros por Zoom, pero no. Esto fue un proyecto de el Museo de la Memoria y la Casa José Domingo Cañas en Chile, o sea, son uruguayos en Uruguay, chilenos sí, claro, no es que están viviendo chilenos en Chile. Pero a raíz ella me contaba eso, que conoció uruguayos que viven en Chile a raíz de todo este proyecto. Qué lindo esto de poder, la interconexión que se genera también entre los hermanos latinoamericanos, y tal vez sí, por ahí nosotros estamos más cerca de los uruguayos y estamos más acostumbrados a convivir con ustedes, pero está bueno que del otro lado de la cordillera también lo hayan podido vivir. La verdad que si hay algo que a mí me gusta es cuando estudiás o aprendés acerca de el golpe de Estado de Chile, es como la actuación que tuvo Allende. Como sí. Que digo, eso sí que es tener lo que se necesita para decir, bueno, ¿quieren venir? Vengan. Sí. Al menos siempre para mí fue como súper, no sé, lo veía siempre como, qué loco, y decir, qué patriota, y yo creo, si lo voté a ese chabón, me quedo conforme, pues el tipo se quedó, o sea, hizo lo que yo le dije. Está bien, tal vez después podés empezar a hilar más fino políticamente, tal vez no era lo mejor, y si hubiera hecho otra accionar, podrían haber vuelto antes, no sé, pero es como en un momento de violencia como el que se está viviendo en ese momento, en la actualidad de Latinoamérica, el tipo se puso la 10 y hizo lo que creo gran parte del pueblo que lo votó hubiera esperado, y eso al menos a mí es como que digo que flash, total. Qué fuerte. Bueno, y hoy ya hay acá en Buenos Aires Jóvenes por la Memoria, está ese colectivo, y creo que es importante para siempre para las personas quienes nos siguen, quienes nos van a, ¿cómo se dice? Quienes no ceder. ¿Cómo? Para las juventudes, quienes vendrán generaciones, para aportar a la garantía de la no repetición. Sí, se inaugura una muestra hoy en el Haroldo Conti, justamente. Sí, bueno, por eso, esas sí. Sí. Sí, está bueno que puedas participar, y siempre desde los espacios de educación también. Es muy importante lo que también comentaba Marta, que vos nos decías, esto de el educar a los ciudadanos en la democracia. Actualmente yo estoy participando de una especialización en comunicación y democracia que se da en la UNDAB, así que les recomiendo, ya comenzó el segundo cuatrimestre, pero quienes puedan ir, está dentro de la escuela de posgrados de la UNDAB. Creo que es muy importante que participemos todos los que podamos, porque es el Estado estando presente ahí donde a veces criticamos, porque decís, bueno, esto es una repetición. La única forma que podemos evitar las repeticiones es con educación y aprendiendo de la historia. Es cíclica mayormente, así que está bueno. Llama la atención que estemos en esta situación hoy, hablando de estas cosas, cuando realmente se trabaja y se milita tanto la memoria, ¿no? Sí, pero por eso hay que sumar más. Se hace, pero sumemos más y ganemos la cancha de nuevo. Ahora nos vamos a escuchar un temita de Isabel Lenoir, una uruguaya compañera que ha estado con nosotros, La Dominguera.
FM 88.7. La falla como posibilidad. Estábamos previo a la entrada al aire, estábamos hablando en el piso con la invitada que tenemos el día de hoy, que es Rocío Díaz. Hola Rocío, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Ustedes contenta porque dejó de hacer frío? La estaba pasando muy mal con el frío. Uy, se va a picar de nuevo. Acá se pone complicado cuando hablamos, viste, de frío, calor, pero vamos a evitar eso porque la idea es de hablar con vos, como comentamos anteriormente. Vos estás craneando, estás pensando un evento que se llama Democracia Viva, pero sobre todo lo importante de poder tenerte y de tener tu voz, acá siempre como nos formamos también con la idea de darle voz a de quién estamos hablando. Y justamente recién hablamos de esto, de que muchos hablamos de el voto joven, qué hicieron los jóvenes, qué pasa con los jóvenes. Recién yo misma estaba diciendo esto de, che, qué onda, qué es lo que queda, qué es lo que se viene. Y por eso estás aquí como en representación de la juventud, porque tenés jóvenes 23 años, ¿no es así? Así es. ¿Qué peso igual en representación de la juventud? Vamos a ver qué dice la juventud después. Sí. Cualquier cosa se viene al ámbare, no. Pero lo importante es esto que estás armando a través de la Fundación Asuntos del Sur. Sí, Asuntos del Sur. Exactamente, Democracia Viva, que es un evento que es la 7ª edición, ¿no es así? Es así, sí. Es un evento regional que pone sobre la mesa discutir la crisis de representatividad de nuestras democracias, que es algo que vemos en todos los países de Latinoamérica. En este momento, más de la mitad de los países de Latinoamérica están teniendo procesos electorales en el marco de una apatía política, crisis de representatividad y el sentimiento de que la gente dejó de sentir que la política puede transformar algo, ¿no? Y creo que acá en Argentina lo estamos sintiendo mucho eso. Sí, estamos sintiendo mucho, y yo lo que veo, y bueno, justo lo comentabas recién, esta banalización, tal vez, no sabría qué palabra ponerle, todos los jóvenes son libertarios de golpe. Y no sé, es el 30% de la población es joven y es libertaria. Resulta que tal vez justo yo me estoy cruzando con jóvenes que no. Entonces, bueno, ¿qué es lo que proponen ustedes desde este evento que has dado en llamar el Lollapalooza de la democracia también ahí en la interna? Así es el Lollapalooza de la democracia. Hay muchos escenarios, vos podés elegir al que querés ir, es tu decisión. Hay muchas opciones, mucha oferta. Hay ya más de 22 eventos que se están haciendo en distintas partes de Latinoamérica, poniendo sobre la mesa las mismas cosas. Cómo abrir las instituciones, cómo recuperar el vínculo entre los gobiernos y la gente, y qué está pasando con nuestras democracias, especialmente con las juventudes. En ese marco hacemos el miércoles que viene, el 13 de septiembre a las 18 horas, no me quiero equivocar la fecha porque van a caer todos otro día, si no. Vamos a replicar también en redes está subido en Asuntos del Sur, si van al Instagram está subida la convocatoria, pero nosotras vamos a volver a replicarlo en las redes para llamar a que se acerquen. Sí, y se llama ¿Qué democracia para las juventudes? Y la idea es, en este contexto, sentíamos que era importante reunir pibes, pibas de distintas agrupaciones, de distintas partes del arco político, para poner sobre la mesa algunas cosas y construir ciertos pisos, ¿no? Porque estamos como en un momento de bastante violencia postelectoral. Creo que es algo bastante novedoso, juntar referentes políticos jóvenes de los 3 partidos que se están disputando las elecciones, tanto La Libertad Avanza como el peronismo en su, vasta cantidad de agrupaciones que hay dentro, y Cambiemos. Entonces, todavía no sabemos si es como una idea brillante o una idea pésima, pero creo que es algo novedoso. Ha habido otros momentos, hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad, en el que también a veces las juventudes han tenido una apertura, más que nada los jóvenes que militaban también en el momento previo a dictadura, la dictadura, también un poco
tal vez estuvo ese miedo a veces de los padres en dejar a los jóvenes, más que nada de los 90, hablo por voz propia, de que se metan en la política porque te daba, viste, a los padres les daba medio miedito que te llegue a pasar eso, pero está bueno que lo puedan volver a generar. Estamos hablando con Rocío Díaz, que es parte de Asuntos del Sur. Ella es casi licenciada politóloga, pero casi porque falta nada, le falta la tesis, y está organizando el evento de Democracia Viva. Este año se cumplen 40 años de democracia acá en la Argentina. ¿Ustedes lo están pensando con un tinte especial en cuanto a esto, el evento? No, porque había tantos eventos de 40 años de la democracia que dijimos, no podemos hacer otro. O sea, ya es un montón, pero sí lo queremos entrar en el sentido de 40 años de democracia, que parecía un debate saldado en Argentina, y de repente empiezan a aparecer discursos que lo ponen en duda, digamos, ¿no? Discursos negacionistas que ponen en duda lo que sucedió y que uno pensaba que eso era un consenso de todo el arco político. Entonces, eso lo queremos traer a la mesa en este debate abierto al que invitamos a todos a que vengan, que cuanta más variedad mejor, porque es momento de tanto hablan del voto joven, ¿no? Del voto joven de las elecciones, es momento de escuchar a los pibes y también de hablar entre nosotros. Exactamente, el evento es ¿Qué democracia para las juventudes? El miércoles 13 de septiembre a las 18 horas en Casa Sur, que es Díaz Vélez 4736 en Cava. Consulta, porque hemos nombrado a la Libertad Avanza, a los peronismos, a Cambiemos. Frente de Izquierda, ¿va a haber algún representante? No conseguimos ningún representante, pero sí gente que participe, digamos, a nivel del debate, va a haber. Que participen de las organizaciones, así que invitamos a representantes también del Frente de Izquierda que pueden sumarse, porque es importante también que puedan estar todas las voces, como dijimos. ¿Este evento a partir de qué surge? O sea, estuvimos hablando de esto de las juventudes, pero ¿cómo fue cuando decidieron esto? ¿Fue previo a las elecciones o post? Mira, sabes que fue previo a las elecciones, pero cuando sucedieron las elecciones fue como, ahora sí, tenemos que hacer esto sí o sí. O sea, estábamos dudando un poco, porque viste cómo es ser joven en este momento, uno hace muchas cosas y esto lleva tiempo. Estábamos dudando y dijimos no, o sea, hay que hacerlo, y este momento y este contexto pide que hagamos algo así. Y surge de eso, como de sentir que hay una narrativa que se construyó sobre qué está haciendo la juventud, y también hay problemas concretos que tiene la juventud, y digo, hoy vemos a los políticos que hacen un TikTok y piensan que con eso ya estamos comunicando y hablando con los pibes, y la verdad es que no. Tenemos problemas concretos que no están siendo resueltos, que hay cosas que se plantean de ciertos partidos políticos que tienen un punto también, y queremos traer a todas estas miradas distintas, estas propuestas distintas y construir algo. Creo que el contexto requiere eso y requiere sentar ciertos pisos a partir de los cuales construir las diferencias. Como joven que sos, ¿cuáles ves vos como las demandas más fuertes que sienten, o tal vez dentro de tu grupo, o que estuviste hablando con las organizaciones para preparar todo esto, las demandas más fuertes desde las juventudes, que ves que no están siendo interpeladas a través de la política? Bueno, desde ya hay un tema con la vivienda que creo que es general, pero para las juventudes te toca mucho, pues es muy difícil irse a vivir solo, creo que es algo que todos sabemos, y creo que hay algo que no se está poniendo sobre la mesa a nivel del gobierno y de los gobiernos en general, que son las nuevas formas de empleo. Hoy estamos atravesados por vínculos distintos, las paritarias a nosotros, a muchos de las juventudes, o sea, ni sabemos que es una paritaria porque somos todos monotributistas. Entonces, me parece que hay todo un debate que está sucediendo porque hay una construcción por fuera de los partidos y por fuera de las élites que están en el gobierno, porque el debate en las calles de las universidades, en los pasillos de las universidades, en la calle se está dando, pero no se está dando por dentro de las instituciones, y me parece que eso es algo que hay que poner sobre la mesa. Veo eso como dos temas importantes, y la educación pública, que hoy te está poniendo en duda, me parece que es algo clave para seguir abordando y para hablar entre nosotros, porque es un derecho que tenemos que defender y que hay gente que murió para conseguirlo y nosotros lo tenemos que defender.
Exactamente, tanto así, vos decías esto y me acordaba de lo que comentábamos la noche de los lápices, el boleto estudiantil, la posibilidad de tener boleto estudiantil. Yo por cursar al día de hoy en la universidad, dejando de ser joven, ya teniendo 35 años, tengo la posibilidad de tener boleto estudiantil y es súper importante porque es muy difícil cuando vivís con tus viejos, tenés de 18 a 27 años, y cuando por ahí te independizaste y decís, loco, ya pasé los 30, ya debería poder, caen un montón de pesos también. Está re bueno esto que decís porque muchos te hablan y de los derechos laborales, y es verdad que lamentablemente las juventudes no gozan de esos derechos en su mayoría, y está bueno que poder traerlo en tu voz. Chicas, ¿alguna que les gustaría hacerle alguna otra consulta? Que recordamos que estamos hablando con Rocío Díaz, parte de la asociación, se me fue el nombre. Asuntos del Sur. Asuntos del Sur, que va a estar organizando el evento, el Lollapalooza de la democracia. Rocío, digamos, el objetivo principal entonces, entiendo por lo que estás diciendo, que es ponerse de acuerdo los jóvenes, una cosa así. No sé si ponerse de acuerdo porque es muy difícil, pero sí traer un poco las propuestas que se tienen desde los distintos lugares del arco político y de los distintos espacios y ponerlas en conversación. Y a partir de ahí encontrar ciertos pisos de discusión y de debate. Ponerse de acuerdo es difícil. Claro, pero tal vez sí armar un partido político. No sé si un partido político, pero sí estaría bueno armar un no sé, vos corregime, capaz yo contesté por vos, pero de acá, de este evento, ¿se va a sacar algo? ¿Esto va a llegar? ¿Tienen alguna idea de presentarlo? Sí, tenemos una idea de hacer un decálogo con los puntos más importantes que se hablaron y que se propusieron. En cuanto a identidades políticas de las juventudes y qué nos atraviesa y por qué nos involucramos en política, en cuanto a empleo y educación, que es lo que yo te decía recién, y en cuanto a ambiente, que es también algo que se está poniendo muy sobre la mesa hoy y, si se quiere, una lucha que ha agarrado mucho la juventud en este momento. Y a partir de eso construir ciertos puntos para después poder llevarle a distintos candidatos que están presentando en las elecciones. Exactamente. ¿Tienen alguna tienen alguna respuesta de los candidatos? ¿Pudieron hablar previamente o por el momento solo con los militantes? No, de hecho vamos a tener un candidato que es uno de los panelistas de la comuna, digamos, comunero, pero sí hemos estado hablando con otra comunera también y va a haber gente que participe, que está dentro de la campaña. Y con cargos más altos no hemos intentado, pero cuando tengamos el documento sí nos vamos a intentar poner en contacto, porque creemos que la participación ciudadana es importante y que la gente se puede involucrar en la toma de decisiones es quizá lo que va a cambiar la apatía política y la crisis de representatividad que estamos viviendo ahora. Está bueno, y también mostrar que en el caso de que ustedes puedan llegar a algo con esto, también te hace sentir, realizamos todo esto y no quedó en la nada, ¿no? También creo que es importante. Recordamos, estábamos hablando con Rocío Díaz, que de lo que comentábamos recién, es un diálogo abierto que se va a estar dando este miércoles 13 de septiembre a las 18 horas en Casa Sur, Díaz Vélez 4736 en Cava. Vamos a estar subiendo también a las redes esta convocatoria para que se puedan sumar. Esto es de es una fundación, una asociación Asuntos del Sur. Muchísimas gracias, Ro, ¿te puedo decir Ro? Obviamente. Muchísimas gracias, Ro, por venir, y quedamos después de de este evento y después de que se haya pasado, si podés volver a venir algún día o alguien para que veamos estos puntos que se dieron, porque como siempre decimos, es importante tener la voz de los jóvenes por su propia voz, no hablar por ustedes. Muchas gracias y las espero a todas que vengan el miércoles y a todos los que están escuchando también. Perfecto, muchísimas gracias, Ro. Ahora vamos a escuchar un tema. Tenemos hoy, habíamos armado, Moni nos armó, mejor dicho, una columna para también tener otras miradas acerca de esto, ¿no es así, Moni? Sí, un poco justamente para recordar y hay puntos en donde por ahí no los tenemos demasiado claros o no recordamos justamente, y cómo fueron surgiendo las dictaduras en toda América, ¿no? En América Latina. Y digamos que
se armó bajo la doctrina de la seguridad nacional, que en una época, en los 70, lo teníamos muy claro eso, o en los 60 y pico, digamos, que era la seguridad nacional, y que dio el resultado de una organización, de una red transnacional, que se llamó Plan Cóndor, que además tuvo una base de datos que se ubicó en Santiago de Chile. Así que lo que Lea nos presentó hoy, viene justamente con esto para dar otra mirada, como decíamos, y se fueron produciendo diversos golpes de Estado. El primero fue en Paraguay, en 1954, luego le siguió Brasil en el 64, porque no era tan común tampoco hasta ese momento, y posteriormente los golpes en Bolivia en 71, Uruguay y Chile en el 73, y finalmente en nuestro país, en Argentina, 1976. Estas dictaduras trajeron otras cosas aparejadas que son novedosas, digamos, en el sentido de que sucedieron por primera vez en la historia de los países latinoamericanos, porque se perpetraron miles de delitos de lesa humanidad, como son las ejecuciones extrajudiciales, los secuestros ilegales, los juicios militares a civiles, o sea que fueron juzgados por tribunales militares, que era lo que hablábamos también al principio con Jime. Y como sabemos, hubieron desapariciones forzadas, la tortura y los tratos inhumanos, el robo de bebé y la violencia sexual. Llamado Plan Cóndor, nació siendo un acuerdo secreto entre Manuel Contreras, de Chile, estamos hablando, y que era el director de la DNA chilena, y fue quien dio el primer paso para que se tomara la decisión de crearlo. O sea, no fue algo que, bueno, el Plan Cóndor manda los avioncitos. No. El Plan Cóndor fue algo realmente armado, diseñado, y que nació aproximadamente, porque no se sabe exacto, obviamente, el 28 de noviembre de 1975. Ahí se firmó un acta de fundación en esos días. Y ya en marzo de 1976, Cóndor estaba conformado por representantes y organismos de inteligencia de todos los regímenes de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, reunidos, como decía anteriormente, en Santiago de Chile, estableciendo el llamado sistema o Plan Cóndor. Digamos también que los gobiernos que estaban en ese momento en cada país no eran ajenos a esto. Por ejemplo, si hablamos de Argentina, era Videla quien autorizaba la presencia de representantes argentinos en esas reuniones. Y digamos también que en el alegato del fiscal Estracera en 1985, en el juicio de las juntas militares, se mostró por primera vez la real magnitud de lo que fue la coordinación represiva regional antes y durante el Cóndor. El proceso de gestación, la autonomía y la utilización como marco funcional para el diseño de un tipo de sociedad. Esto de crear paradigmas. Por eso tenemos que mantener el paradigma del pueblo, el popular que hemos creado, eso lo tenemos que mantener ahora a través de la democracia. Esto implicó disponer de recursos humanos, materiales y técnicos entre las dictaduras, con el objetivo de facilitar la destrucción de opositores. Nada era posible fuera de lo que la dictadura quería, del poder totalitario. Así se formaron partes del Cóndor, actividades de un país en relación con otro, se produjo la teoría de los dos demonios, con la hipótesis del enemigo interno, y fue una sumatoria de partes, pero además de eso fue una combinación para crear algo nuevo. No había una necesidad real de que existiera el Plan Cóndor, sino que fue una construcción ideológica. Eso es importante también porque a veces hablamos de que no hay ideología. Ideología hay, tenemos que ver para dónde arranca esa ideología, pienso, ¿no? Lo que sucedía con Cóndor era que se fusilaba, se desaparecía, habían presos políticos,
y se hacían traslados transfronterizos, llevados de un país a otro. Son muchísimos los desaparecidos uruguayos que fueron acá en Buenos Aires o en toda la Argentina. Muertes también, como la de Selmar Michelini y Gutiérrez Ruiz, los legisladores uruguayos, como para poner un ejemplo. Se apropiaron de niños y, por supuesto, el efecto devastador sobre las relaciones sociales es esto, del crear un paradigma nuevo, donde no se sabe bien para dónde se va y solamente hay que aceptar lo que se impone. Digamos que en Chile, esto me llamó mucho la atención cuando leí, hubo una operación Colombo, y ahí entran a mediar lo que fueron la importancia de los medios de comunicación, porque fue una herramienta que usó la dictadura chilena para confundir a la opinión pública, internacional además, sobre las desapariciones que estaban ocurriendo, y a partir del pasaje a la fase de represión clandestina. Porque todos sabemos que a partir de octubre de 1974, ya pasado un año del golpe a Salvador Allende, se comenzó a dar toda una persecución clandestina a militantes y a civiles de todo tipo y clases, sindicalistas. Por eso es que se pudo con el pueblo, ¿no? Es muy llamativo que no se produjera hasta ahora, además, una finalización formal del Plan Cóndor. No hay algo que nos diga: esto se desarmó, no existe más, por eso hay que estar atentos. Para que realmente, cuando decimos nunca más, sea nunca más. Para que sea la historia, sea de los pueblos, y para que podamos dejar atrás estas violencias, ¿no? Y que el negacionismo no impere. Y hoy sabemos que esto está en manos de los votos, porque estamos en un sistema democrático. Bueno, además quería hablar de otro tipo de violencia que sucedió también un 11 de septiembre, pero de 2001, que fueron el ataque a la World Trade Center, las Torres Gemelas, y digamos que ahí perdimos 3.000 muertos en la ciudad de Nueva York, que sabemos de ellos, pero hay muertos que no sabemos, porque el atentado del Pentágono no se sabe demasiado. Hay un oscurantismo bastante importante, y que George Bush, hijo, que era el presidente en ese momento, tomó una actitud de bastante importante en esto del oscurantismo, y no fue tampoco revertido posteriormente. ¿Por qué? Porque los casi 6.500 soldados estadounidenses caídos en las guerras desencadenadas para combatir el terrorismo islámico en Irak y Afganistán tienen muchísimo que ver para algunos historiadores, como por ejemplo Atilio Borón, y que aún hoy tenemos muchísimas interrogantes sobre lo que sucedió ese día. Por ejemplo, 800.000 víctimas ocasionadas por el bloqueo decretado en contra de Irak luego de la primera guerra del Golfo. Recordemos que fue entre el 90 y el 91. El bloqueo iniciado por el gobierno conservador de George Bush padre, estamos hablando ahora del padre, y que después se continuó con la administración de Bill Clinton. Son muchas teorías conspirativas y algunas mentiras varias que se fueron dando. Por eso digo, quería traer esto como parte de la violencia, que el gobierno de los Estados Unidos a lo largo de su historia ha usado mentiras para apropiarse de territorios, eso es real, y que ya en 1898, siglo XIX, sucedía en Cuba, en Puerto Rico y en las Filipinas. También se habla con estas teorías que decía sobre Pearl Harbor, si fue una conspiración o fue realmente un ataque japonés. Es decir, se mintió muchas veces para calumniar a diferentes, la Revolución Cubana, por ejemplo, en el año 59, y posteriormente también a Salvador Allende, que por eso también la gente a veces dudaba y no sabía, y bueno, es parte de poder dar golpes de Estado. Quería hablar de eso un poco, y sabemos que se quieren apoderar siempre de nuestras riquezas.
Exactamente, pero por eso es importante siempre volver y recordar y alzar la voz acerca de todas estas temáticas que son tan interesantes y clarificadoras, ¿no? Cuando las escuchamos tal vez todas juntas, te despiertan, ¿viste? Pero está bueno que lo podamos recordar. Un programa, como veníamos diciendo, bastante cargado, hablando mucho de la democracia, trayendo constantemente esta voz, así que les invitamos a que nos manden mensajes al 11 31 26 08 87, 11 31 26 08 87. Pueden mandarnos audios también, que vamos a estar en el próximo bloque comentando después de una hermosa lectura que nos trajo, como siempre, Vicky. Vamos a una tanda. FM 88.7. Encontrarse con otros. Derrocar lo instituido. La tribu construida. Construida. La tribu. Ex la tribu. En